¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos como siempre todos los martes y jueves a nuestro especial en vivo de Ole Mano Comunica. Muchos temas para hoy. Nos fuimos el pasado jueves antes de elecciones, ya tenemos nuevo presidente en Colombia, estaremos hablando de eso. Antes les cuento, tenemos hoy en la parte de producción Joel González y nuestro amigo, colega, comunicador y abogado Oscar Javier Gómez, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, ¿cómo le fue a elecciones? Rápidamente, así que no es nuestro tema principal, pero que también tiene que ver con lo que es la democracia y nuestro querido llamado país Colombia. Hola Marta, un saludo para usted, para todas las personas que hasta ahora se comunican, se conectan con este envío de Ole Mano Comunica. Bien, gracias a Dios, afortunadamente la idea era salir ese día y ejercer el derecho y afortunadamente, gracias a Dios, todo salió bien. Gracias a Dios. Sí, yo creo que hubo una masiva participación, ¿no? Histórica en Colombia y lo principal fue que no hubo disturbios y al parecer hasta el momento el tema de los escrutinios también van sin ninguna novedad. Quisieron de pronto impugnar algunas mesas, que de un candidato, que del otro, pero todo perfecto. O sea, Colombia sigue siendo ejemplo mundial, no solamente aquí en Latinoamérica, sino mundial en cuanto al tema de elecciones, el trabajo de la registraduría, los veedores tanto nacionales como internacionales y sigue siendo un ejemplo porque de cuenta, muchos dicen que todavía en Perú están mirando a ver si sí o si no, si sí o si no tienen ya nuevo presidente o presidenta, ¿no? No, el preconteo casi nunca cambia en las cifras, prácticamente en Colombia casi nunca cambia, así hayan sido muy pocos votos. Pero bueno, de todas maneras, pues todo indica que ya lo que fue y ya pues estamos con un nuevo presidente. Bueno, empecemos hablando de fútbol. Colombia, esta noche, ¿por qué la gente dice que hoy juega con Congo? Ah, Congo es un país, ¿no? Y el otro es República Democrática de Congo. Son dos países diferentes, sí. Y Congo no clasificó al Mundial y que está República Democrática del Congo solo lo separa un río. Por eso se llama prácticamente igual. Solo que el otro son tres palabras y el otro simplemente Congo. Esta noche complicado ese partido, ¿no? Porque no le hizo la vida fácil a Portugal. Es difícil como estos equipos africanos siempre han mostrado, pero creo que Colombia, y ahora también vamos a preguntarle a nuestro invitado, porque es especialista en fútbol, qué opina de esto, pero yo creo que es importante siempre jugar con un resultado, es decir, Colombia va a jugar con el resultado de Portugal, porque Portugal juega a primera hora contra Uzbekistán y ya Colombia va a saber si gana Portugal. Colombia con mayor razón debe salir a ganar, bueno, igual debe salir a ganar, ¿sí? Pero dependiendo del resultado, pues se van a dar muchas cosas de pronto, pues sí, favorables para Colombia, siempre y cuando gane. Pero también Uzbekistán, no, pues no sé, no creo Sí. que le deje las cosas fáciles a Portugal, aparte porque Portugal pues está en deuda, por lo que mostró también. No obstante que el Congo le jugó bien, pero Portugal está en deuda. No, y Uzbekistán puede jugar a lo que hicieron algunos equipos de estilo Argentina, el mismo Francia, el mismo España, que perdieron su primer partido y al final de esos mundiales resultaron campeones. El anterior de Qatar, Argentina, empezó perdiendo con Arabia, terminó siendo campeón. Uzbekistán puede decir, tenemos 6 puntos, los podemos disputar. Y no es que le haya hecho la vida tan fácil a Colombia en el partido, en el primero. Recuerda que casi estábamos pidiendo tiempo que se acabara ese partido rápido, que apareció milagrosamente el gol de Campas, pero al final estaba también Colombia como que cojeando un poquito. Vamos a ver qué pasa, cómo le hace la vida hoy a Uzbekistán el equipo de Portugal. Rápidamente dos preguntitas de pensiones, como siempre nuestro tema principal, pero tenemos un súper invitado. Nosotros siempre tenemos aquí invitados que la gente nos dice, inviten a tal, inviten a tal. El de hoy ya nos lo habían pedido anteriormente un jugador del Bucaramanga, pero antes de eso déjenme hacerle las dos preguntitas de siempre que hacemos de pensión. Nos escribió Sandra Quintero, ella me pregunta, no tiene muy claro, si una persona fallece y ya estaba en los trámites de pensión, ¿ahí qué pasa con ese dinero? Porque si tiene familia, tiene hijos, tenía esposo, tal, y esa persona fallece, ¿ahí qué puede pasar con ese dinero? O sea, ¿se pierde completamente o hay la posibilidad de que no habiendo terminado los trámites para gestionarla en vida, se pierda ese dinero? No, ya habíamos respondido una pregunta similar, una persona había hecho una pregunta similar. Hay algo que se llama pensión post-mortem. Quiere decir que cuando la persona todavía no se ha pensionado, le falta algún tiempo, o como usted dice ahí que la persona pregunta, está en los trámites de pensión y fallece, le corresponde, en este caso, pues no dice la persona si la persona que fallece tiene cónyuge, compañero, en fin,
compañero o compañera, ese cónyuge o ese compañero o compañera permanente le corresponde, digamos, para aplicar un término en este momento de política, como retomar esas banderas y continuar con el trámite, ¿sí? Digamos, falleció el señor Pedro y era casado con la señora María y estaban esos trámites, la señora María le corresponde retomar ese trámite y se llama pensión post-mortem, que es la que le correspondería a esa señora María, le correspondería a ella, porque ya si el señor estaban los trámites, quiere decir que ya cumplió con los requisitos, luego no se va a perder esa pensión. ¿Sabe a quién le pasó un caso así? Y se llamaba igual que yo, Marta Mogollón, una amiga muy querida con la que compartí en uno de los lugares donde he trabajado, y Marta no llegaba a los 60 años, estaba haciendo ya sus trámites de pensión y demás, y la cogió pandemia. Y en pandemia fue muy tenaz para ella principalmente que la afectó el COVID, y para toda la familia viendo cómo se iba deteriorando día a día. Llegó el día que Martica falleció y la familia le tocó algo así como lo que usted está contando, pero no fue fácil, eso no fue que ya tenía casi listo, no, o sea, le hicieron un poquito difícil el trámite y de todo, y la familia no pudo, sino yo creo que casi al año, porque eso le vino a salir casi hasta finales del 2022, fue un trámite largo el que le tocó, pero se puede. Con las entidades públicas siempre, como dicen, siempre le toca así, porque eso tratan de no y de no y de no hasta que al final, por una demanda, por algo similar, hasta que les toca y ya. Pero si por ello fueran en todas las entidades públicas, no dan el brazo a torcer, como se dice. No dan esa platica. Oscar Arias nos escribe y nos dice, él fue jugador de 3 equipos de fútbol. Esos 3 equipos nunca hicieron un contrato donde hablaran que le estaban aportando a pensión. Él es una persona que tiene 68 años. Él posteriormente, ya como independiente y en empresas que trabajó, logró su pensión y la acaba de lograr porque el tiempo mientras jugó, él no sabía que ese dinero había que tenerlo de alguna forma. Él se pensionó, dice, yo todavía puedo reclamar si yo ya estoy pensionado, y lo hice aparte como independiente y una que otra empresa en la que trabajé. Ese tiempo de los 3 equipos donde estuve, yo puedo reclamar ese tiempo todavía para mi pensión. Claro que sí, es un derecho imprescriptible, ¿sí? Y quiero aprovechar también para que cuando ya estemos con el invitado que tenemos de fútbol, toquemos un poquitico ese punto, ¿sí? Del futbolista que tuvieron que haberle cotizado y lastimosamente nunca le cotizaron, ¿sí? Y hay futbolistas que hay varios que han fallecido esperando esa situación, pero por supuesto que sí, así como de pronto si él no se hubiera pensionado le corresponde ese derecho de mirar, de ir, de auscultar, de revisar la historia laboral, de solicitar, de reclamar ante esos equipos que le sumen esa semana. Son periodos omisos los que figuran ahí o los que no figuran mejor en la historia laboral. Y eso le suma para la pensión, pero si ya en este caso está pensionado, eso serviría para 2 situaciones, o mejorar la pensión o quizá obtener, digamos, si es en un fondo privado en este momento, esa sumatoria de semanas, no sé, póngale 300 semanas, 400 semanas, qué sé yo, depende del tiempo, y una vez se le sumen esas semanas o los clubes, los equipos de fútbol paguen esas cotizaciones, puede pedir la devolución de aportes, que es lo que se maneja, como ya lo hemos dicho, en el fondo privado, porque en el fondo público, que es Colpensiones, se maneja la indemnización sustitutiva, pero siempre lo digo y lo reitero, que es mucho mejor para devolver esos dineros el fondo privado, porque le entrega a usted su ahorro, lo que usted tenga, más los intereses. Más los rendimientos, mientras que si usted solicita la indemnización sustitutiva de Colpensiones, no le entregan, antes le quitan y le dan a usted pues menos de la cantidad que tenga ahí. Bueno, ya saben que interrogantes como estos o todos los que tengan referente a la pensión, la puedo cobrar, yo trabajé, no trabajé, será que tengo un ahorrito. Si usted tiene alguna duda, cree que de pronto usted puede estar haciendo esa reclamación, ya sea con los equipos de fútbol, que es nuestro tema principal, pero con cualquier empresa. Esto aplica para todas las personas que han trabajado anteriormente y que están buscando pensionarse. ¿A dónde pueden estas personas dirigirse? ¿A qué número para resolver sus interrogantes? 311-619-5671. Y al 315-378-7964. Bueno, empecemos con nuestro invitado. Usted que tiene una memoria privilegiada,
ya sé que fue fanático de él, que lo vio entrenar, que lo vio jugar. Yo lo conocí ya cuando había ido para otro equipo, pero tenía la referencia, todo el mundo decía, no, es que fue un jugadorazo en el Bucaramanga y que lamentablemente se fue, pero dicen muchos que no debieron dejarlo ir porque era uno de esos básicos ahí en el equipo, ¿no? Se trata de Zabulón Ruiz y bienvenido Zabulón a nuestro espacio de Ole Mano Comunica. ¿Y qué ha sido de su vida desde esa época que era jugador de los Leopardos? Bueno, un saludo a todos los oyentes de Ole Mano. Bueno, lo mío es muy sencillo, jugué en el Bucaramanga 84 hasta el 89. Tuve un paso fugaz por Pereira que no fue muy bueno por una lesión que tuve. Me devolví en el 90, llegué cuando estaba el Tucho, pero a los 15 días de estar acá me salió para irme al Sporting de Barranquilla y decidí irme para allá. Y después de Barranquilla, que jugué 2 años, me fui para Minerven en Venezuela, que quedamos subcampeones. Bueno, yo recuerdo a Zabulón en la selección Santander y yo le preguntaba hace un momento antes de iniciar este espacio que yo lo recuerdo en esa muy buena mitad de la cancha que era en la selección en ese momento a William siendo, digamos que el volante 8 o el volante mixto, por llamarlo así, porque el volante 10 era William Ruiz y el volante 6 era Guatuzzi Lozano. No sé si esté equivocado, Zabulón, esa era la mitad de la cancha de una selección Santander, o esa fue la mitad de la cancha de una selección Santander. Sí, en el año 83, la verdad le puedo decir que jugamos casi todo el año juntos, todo el año, porque antes las selecciones se jugaba todo el año, ¿sí? Entonces, eso daba a que los jugadores salieran más preparados para un equipo profesional, y así fue como nos pasó a nosotros. Siempre jugamos Guatuzzi, Zabulón y William. Y en el año, si al caso fue por alguna roja o alguna lesión, pero el resto jugamos siempre en la misma posición. Y caí todos los partidos. ¿Usted recuerda el resto del equipo de ese año? Sí, Zabulón. claro. Los arqueros eran Stralen y muchacho Carvajal. Carvajal marcaba a la derecha Ricardo, la derecha José Luis García. Los bacentrales eran Pompeyo Guerra y Martín Pelufo. Guatuzzi, Zabulón William. Por la izquierda el Pony Maturana. Centro delantero César el Paquetico Riveros. Y por la derecha la Gilla Arevalo. Bueno, ya voy a dejar hablar a Marta porque es que me emociona el tema. Me emociona el tema, Zabulón. Alguien podría pensar, bueno, y ese gran equipo, ¿por qué no fue campeón? Se le atravesó los de siempre, Antioquia por ahí, Atlántico por ahí. Es una experiencia bonita que tuvimos y amarga a la vez. Nosotros jugamos acá con Antioquia. La final prácticamente, nosotros ganábamos y éramos campeones. Y desafortunadamente perdimos 3-1, empezamos ganando con un gol, decimos preparado siempre, cobraba por ello un tiro de esquina y pone Maturana al primer palo. Y bueno, se nos abrieron las puertas. Y dijimos, bueno, yo creo que este va a ser el título. Pero Leonel Álvarez nos hizo los 3 goles, increíble. Volante 6, nos hizo los 3 goles, se jugó un partidazo. Ellos eran la selección Colombia después del 94, jugaba Luis Carlos Perea, JJ Treyes, Bendito Fajardo. Bueno, no, eso era tapaba René Guita. Era una selección. Nosotros hicimos muy buen partido, pero desafortunadamente el partido que teníamos que ganar lo perdimos. Oiga, otro para anotarle a Leonel, ¿no? De los momentos del fútbol, vea usted lo que nos está contando. Sí, es que yo alguna vez le decía, Leonel tiene algunos puntos así como centrales, básicos de importantes en el fútbol colombiano. Y yo hablaba, Leonel fue el que recuperó el balón en el partido frente a Alemania en Italia 90, que después dio en el gol de Freddy. Leonel y fue anterior el que marcó el penal en el 89 sí, para Nacional. Sí, y ahora, pues bueno, por ejemplo, esto que usted dice, ¿el técnico era Alberto Forero? El Coco Forero, sí. Vea. Bueno, con Zabulón hay historia, pero mucho más atrás. Él tenía que ser deportista de alguna forma para que nos cuente cómo termina entonces escogiendo el fútbol, porque tengo entendido ustedes, está aquí en Bucaramanga, su papá lo traslada, va a Medellín y regresan, pero siempre que jugaba tenis de mesa, que jugaba bolo americano.
y no sé si su papá también era deportista. ¿Cómo termina siendo entonces futbolista y no escoge otro de los deportes de los que ya estaba practicando? Sí, mi papá trabajaba en Postobón, siempre fue empleado de Postobón, se pensionó con Postobón. A él, a la edad de, tenía yo 5 años, lo trasladaron a Medellín. Y yo me fui a vivir con mi papá ya 6 meses primero con él solo y después se fue mi mamá y mis hermanos. Y allá me crié, pues, en Medellín, de los 5 a los 16 años. Estuve en Medellín. Yo jugué allá obviamente con Bendito Fajardo, con Leonel, con toda la cama de allá de Medellín, de jugadores. Con Huguito Galeano, que te digo que fuimos compañeros, con Bedoya, que fue el asistente técnico ¿Con de Gerardo? Leonel. No, con Rubén Darío. Con Rubén Darío Bedoya, Ya, Rubén jugábamos en Darío. el mismo equipo. Bueno, y así como para comentarte, lo mío apareció, no sé, es como innato, soy bueno, o he sido bueno para los deportes porque empecé a jugar ping-pong en el colegio y fui campeón metropolitano, o sea, de toda Antioquia, de todos los colegios. Y ahí me pasaron y me invitaron a jugar el regional, o sea, el de Antioquia, en Jericó, Antioquia, y fui campeón. De ahí pues me llevaron y jugué un nacional infantil de tenis de mesa, pero me aburrí porque pues no veía que era, y mi papá siempre era el fútbol. Sabulón, usted tiene que ser jugador de fútbol, usted tiene que... Y entonces me decidí a jugar y mi papá pues allá yo llevaba una vida, digamos, muy libre en Medellín. Entonces mi papá dijo, no, es hora de irnos para Bucaramanga porque usted aquí se me va a perder allá. No, y en esos años, Y en esos años terrible. Entonces esto decidió enviarme, decidió renunciar a la empresa, vender lo que teníamos allá, la casita, el carrito de mi papá, y bueno, y nos vinimos acá, y aquí llegué directo a jugar con el profe Lassi de Sotero, al Bucaramanga. Él me conocía porque él es, o sea, una hermana del profesor Lassi de Sotero, era casada con un tío mío, ¿sí? Entonces ya conocían cómo jugaba y nos seguían. Y llegué yo a Bucaramanga de ascenso a las finales, y en las finales fui titular, de una. O sea, la gente quedó sorprendida, ¿este man quién es? ¿Sí? Y ahí me enfrancé, quedamos campeones de ascenso y jugaba la final primera categoría, que ya estaban más avanzados, más arriba, era William Ruiz, sí, estaba más arriba, un primo mío que se murió, Jaime Ruiz, que fue un jugadorazo. Ellos eran de primera. Yo era un poco más chico y nos subieron al Pony Maturana y a mí a la final y jugamos. Los dos fuimos titulares en la final y ganamos 1-0 la final. Y de ahí fue Selección Santander de una. Coco Forero nos convocó y de selección fue un pasito de una vez, Bucaramanga. O sea, nosotros no, yo no jugué en ningún equipo acá extraño en Bucaramanga, que Galtés, que no, te digo Cabrita, nada, directo. Y ya, me llamó el Reinaldo Rueda, el presidente, y me dijo, usted a partir de hoy es nuevo jugador del Atlético y su pase vale 500.000 pesos. Yo se lo recibí, eran tiempos difíciles. Y nada, eso es lo que me acuerdo, y ya de ahí en el Bucaramanga. y siempre volante, Saulón. Siempre volante. Tengo, a ver, Bucaramanga siempre fui 8, mixto, cuando existía el 8, 6, 8 y 10. En Sporting jugué de volante de marca 6, jugué año y medio en esa posición, volante de marca, me fue muy bien. Pero en Venezuela, Cuca me llamó y me dijo, usted va a ser el 10 del equipo. Y le dije, pero, profe, yo nunca he jugado 10. Dijo, juega sobrado. Y para el hecho, en un semestre, el primer semestre, yo era el goleador del equipo, 9 goles. Entonces, lo que pasa es que ahí ya tuve una lesión muy fea y ahí fue donde decidí retirarme. Pude haber seguido jugando porque estaba joven, todavía tenía 30 años. Decidí, me demoré bastante, fue una fractura de tibia y peroné en pleno partido, se me salió el hueso por la media, fue feo la fractura, duré como 2 años en recuperarme, pero ya cuando fui me presenté de nuevo porque me tocó presentarme a Minerven, me dijo Cuca, todavía no está listo, y yo sabía que no estaba listo, quedé con mucho susto, mucho miedo, la gente me venía y saltaba y yo siempre era un jugador aguerrido. Entonces decidí, dije no, ya esto ya no es para mí.
y ya. Y monté mi empresa y 32 años con la empresa, gracias a Dios. Pero muy joven, vea que lo mismo que nos contó Mario Niño, una lesión y muy jóvenes se retiraron. Me hace acordar en estos días el señor ese que va de goleador en el Mundial, un tal Lionel Messi, que dicen, a pesar de su avanzada edad, va a cumplir 39 la próxima semana, pero en el fútbol es muy chistoso, ¿no? Dice uno, ya tuviera uno los 39 años de Messi, y vea usted, con 39 años, igual que Cristiano, que todavía no ha mostrado de pronto lo que hemos esperado, pero Messi está volando. Dice usted que 6 goles en Venezuela. Aquí en Colombia, con el Bucaramanga, ¿cuántos fueron? En Venezuela fueron 9 y 17 en Colombia. Siempre con el con Bucaramanga? el Bucaramanga. Ah, esa pregunta, sí. Sí, Bucaramanga y Sporting. Los goles fueron Bucaramanga y Sporting. Yo a usted siempre le admiré, Zabulón, los cobros de tiro libre. Dicen que es molesto, que feo, que es incómodo comparar. Pero yo también admiré mucho a Miguel Balaguer cobrando los tiros libres. Y Miguel Balaguer cobra bien los tiros libres. En el Bucaramanga marcó goles. Pero yo me atrevo a pensar, porque yo siempre también, yo mismo decía, bueno, ¿y entre los dos quién? Yo decía, no, es que Zabulón le pegaba muy bien. Yo iba a ver los entrenamientos. En esa época, usted recuerda, la gente iba a ver los entrenamientos. Y entraba mucha gente al estadio a ver los entrenamientos. Y recuerdo que había un arquero, Lorenzo Nazarí, que era alto, y usted se quedaba cobrando los tiros libres y le metía el balón, o sea, le hacía gol y se lo metía bien por todo el ángulo, y este arquero cómo le lanzaba y no alcanzaba a llegar. O sea, yo admiraba de usted eso. ¿Por qué, digamos, usted cree que tuvo esa facilidad de Zabulón para los tiros libres? Yo creo que porque tuvimos disciplina en eso. A mucha gente no le gustaba salir de entreno y quedarse, pero a mí sí me gustaba. Inclusive eso lo hice acá en Bucaramanga, y cuando fui a Sporting de Barranquilla me encontré un aliado que se llamaba Miguel Calero. Nada más y nada menos. Miguelito Calero. Y me decía, Saulón, ¿usted le gusta quedarse? Y le dije, me encanta. Dijo, pues quedémonos aquí 1 y 2 horas, lo que tengamos que quedar. Le dije, hágale. Y se nos unió un gran cobrador que le pegaba durísimo, Domínguez, Edinson Domínguez, el galapero Edinson Domínguez. Y nos quedábamos y entrenábamos y bueno. Y el loquito era feliz con nosotros, decía, ahí ya mostraba que iba a ser un grande, y lo fue. Claro. Miguelito Calero. ¿Usted recuerda algún gol especial con el Bucaramanga, Zabulón? Sí, a Bucaramanga aquí, el gol que le hice a Quintabani, mi primer gol, un rebote de Quintabani con los puños en la 18, y yo desde la bombona del mediocampo hacia acá, la cojo sin dejar caer y allá la metí a todo el cuadro. Un golazo. Le metí gol a Falcioni con el América acá, de un rebote, y le cogí un mamilazo abajo y la cancha estaba mojada y eso salió como una imposible de atajar. Le hice goles a José María Pasos de tiro libre, fue gol de bueno, muchos arqueros. Lo que pasa es que a uno ya se le va olvidando porque siempre estamos hablando de hace 30 y pico años, casi 40. Claro. ¿Algún penalti? Sí, claro. Le hice gol al Gato Fernández. Venía a Roberto. A Cali. Sí, claro. Hice varios. En el Sporting también cobré como unos 3 o 4 penaltis. También me boté uno que me lo tapó Prono Velázquez. Prono. Un argentino. Carlos Enrique Prono, el argentino, el propio argentino. El argentino. Sí, me lo sacó, pegó en el palo, pegó en el otro palo y salió. Pero ese fue el único que, pues, digo que me boté, y el resto los hice como 5 o 6 penaltis que cobré. Bueno, dice que jugó usted de 6, de 8 y de 10. Hablando de esa posición ya de 6 y de 8, cuando usted enfrenta a algún equipo, ¿cuál jugador decía usted, uy, no, va a ser muy difícil? O sea, no dejarlo pasar y que haga un gol. O sea, ¿cuál fue el más difícil como de marcar estando usted en esa posición en el medio campo? Bueno, nosotros teníamos, cuando estábamos con el profesor Cucaseros, había un partido contra Cali, y él dijo, Zabulón y Guatuzzi se me juegan hoy un partido aparte. Dijo, Guatuzzi, usted va con Redín. Lo quiero con él. Y Zabulón, usted va con el pibe. Ay, Dios mío. Ese día salimos figuras y el Cuca estaba feliz con nosotros dos. Jugamos un partidazo con Cali acá en Bucaramanga.
y eran muy difíciles de marcar. Claro. Quitásela al Mono No, y a Redín, Sí. esa dos dupla jugadorazos era- que no, pues, no. ahorita en la época ya no se ven, ¿sí? No, eso tenían toda la potencia del mundo. Bueno, pero así que me acuerde de eso. Y cuando usted habla de estrellarse con alguien, como decir estrellarse usted con Freddy Rincón, Mm. como estrellarse uno con un poste, Dios mío, terrible. Estaba otro que era el Chicho Pérez, Ujú. terrible, así. Peleas como siempre con Pimentel, Ay, pero con casi nadie. pero así de resto, pues normal. Yo jugué también en contra de Wilson James Rodríguez, el papá de James. Radamel Falcao jugó con Radamel García, papá, jugó con nosotros acá en el Bucaramanga. Y así. Pero Laguna, y antes de Oscar, ahora que habla de Radamel, me decían que usted fue uno de los de pronto que influyó luego en el Tigre. Ya Falcao, que conocemos más de esta época porque iba mucho a los entrenamientos con el papá y tenía muchas fotos con usted, ¿no? Que hicieron una muy bonita amistad. Sí, sí, él siempre, nunca faltaba. Y él era, como él nos veía que nos quedábamos cobrando tiros libres, él era siempre, era un niño, pero siempre era pegándole al arco, pegándole al arco. Y Radamel papá así me decía, gordo, mi hijo va a ser un grande. Y él le dedicó el tiempo suficiente. Él le dedicó el tiempo suficiente al pelado y por eso fue ese gran, para mí personalmente mejor, para mí, porque todas las opiniones son diferentes, pero lo que ha hecho Falcao ha sido monstruoso para todos nosotros los colombianos. Usted jugó también, alcanzó a jugar, pues como hablo, jugó en el Sporting con Oscar Muñoz, porque Oscar jugó allá, creo. Sí, imagínate. ¿Alcanzaron a jugar los dos? No, yo llegué y Oscar Muñoz salía del Sporting. Osquitar estuvo allá el año anterior. No, cuando yo llegué ya no, pero yo allá pasaron muchos jugadores. Allá pasó Carepa Gaviria, jugó con nosotros, casi no jugaba. Pero sí, o sea, jugadores pasaron mucho porque allá el presidente decía no rendían y se me va, chao. Yo Claro. tuve la fortuna de que primero le caí bien al presidente, ¿sí? Y fui un consentido, se puede decir, del hombre. Pero a mí me fue bien allá en ese por eso. Es que como hablamos hace un momento de esa tripleta de volantes, de Zabulón, William y Guatuzzi, antes de ese había un jugador que de cierta manera yo lo asimilé mucho, o sea, como que lo comparaba mucho futbolísticamente por la posición, sobre todo después de salir de la selección, Oscar Muñoz y Zabulón, porque es que en la selección creo que Oscar era el 10, el 8 era Oscar Arenas y Aníbal Méndez era el 6, porque ahí todavía, sí, en esos tiempos era 6, 8 y 10, pero cuando Oscar dio el salto al Bucaramanga y el 10 era Juan Carlos, pues entonces Oscar se acomodó de 8 y el 6 era Américo Quiñones en el Bucaramanga. Pero usted viendo jugar de pronto en algún momento a Oscar, ¿usted pensó en que tenían algún tipo de similitud, algo futbolísticamente? Mucho. O sea, yo digo que Oscar tenía un juego muy parecido al mío. ¿Sí? Lo único que le ganaba a Oscar era que yo marcaba. Oscar no marcaba. Oscar era más tirando a 10. Sí. A él le tocó 8, pero jugó de 8 por su calidad que tenía. ¿Sí me entiende? Pero yo sí, porque yo marcaba y yo atacaba. ¿Sí? Hay una anécdota que a nosotros nos pasaban antes y después de cada partido. Y el que más bajaba de peso se llamaba Zabulón Ruiz. 5 kilos por partido. Eso era bastante. Yo sí lo recuperaba uno en 2 días, pero eso era porque es que esa posición, créame que es la más difícil. Ir y venir, ir y venir. Tiene las dos misiones. Es verdad. Por eso yo cuando jugué en Sporting de 6, yo me sentí muy bien y muy tranquilo. Y o sea, la verdad, salí figura de casi todos los partidos. Por eso. Porque el 6 tiene mucho espacio para jugar, el 8 y el 10 no. El 8 y el 10 le dan la pelota y ya tiene la gente encima. En cambio el 6 está clarito para salir. Por eso jugador 6 que maneja el balón ahorita es figura. Como Pedri, como bueno, todos los volantes. Busquets, así en ese caso. O sea, son jugadores que, como saben con el balón, son claritos. Entonces todo el mundo, wow.
Claro. Saúl, no sé si ya lo dijo, bueno, usted jugó muy poquito en el Pereira, pero sí alcanzó a estar 2 años en el Sporting. ¿Alcanzó a marcarle gol al Bucaramanga o en esa época ya no, de pronto al Leopardo sí no le marcó? Sí, sí, jugué, pero no le marqué, no. No le marqué. Inclusive yo vine a jugar aquí a Bucaramanga Sporting, una alegría inmensa, pero ese día tuve pues un infortunio. Yo sé que, por ejemplo, Elías Correa me metió un codazo acá, Ay, ¿sí? Yo sé que es cuestión porque yo soy muy amigo de Elías Correa. sí. Y entonces, como le dicen, me tocó salirme porque me hizo tragar la manzanita, quedé sin aire y quedé bloqueado. Me vine a recuperar cuando terminó el primer tiempo. Eso fue a los 12 minutos del primer tiempo. ¿Y cómo quedó ese partido? Perdimos 2-1 con un golazo de Pedro Manuel Olaya que nos hizo. Desde lejos un golazo. Otro layazo. Correcto. O sea, hubiera jugado Saúlón hasta, imagínese usted. Sí, sí. Pero no, estuvo bien. Yo la verdad me sentí muy contento en los equipos que representé. La carrera mía no fue muy larga, tampoco fue corta, fue lo que me permitió estar mientras la lesión. Lo único que yo siento es que cuando empecé a ganar bastante plata, me lesioné, Ah, porque en Venezuela sí que cobraba bien. Pero bueno, esas son las cosas y no me puedo quejar, en la empresa pues me ha ido bien. A propósito, tiene empresa de publicidad, ahorita la promocionamos también. Bueno, seguimos con bueno, el tema de fútbol. usted fue de pronto uno de los jugadores que yo creo que no han sido de pronto muchos los que han sabido, digamos, ahorrar, ahora que usted hablaba del dinero, porque hay muchos que ganaron muy bien y no, hoy por hoy no tienen nada. O sea, se la gastaron y no pensaron en un futuro. Usted tal vez, pienso yo, como habló bien de su papá, quizá por la formación que tuvo, usted igual pudo haberse gastado esa plata y no tener nada, pero creo que supo hacer las cosas, ¿no? Ahorrar dinero para cuando ya terminara su carrera futbolística. Sí, pues resulta que en Venezuela nosotros éramos como nómina de empleados, no pertenecíamos al equipo y no a la empresa Minerven, que es las minas de oro. Entonces nosotros éramos un empleado, nosotros íbamos los primeros y estaba el sueldito completo y los premios. Cada primero nos pagaban, nos sacaron una tarjeta en el Banco Orinoco. Yo vivía solo con los premios, o sea, ni siquiera tuve que sacar un peso del sueldo, nunca. Todo estaba ahorradito. Y cuando yo me lesioné fue un equipo que me brindó, me dio 3 opciones, escogí de venirme para Bucaramanga, me pagaron todo el contrato, lo que faltaba, me pagaron la prima. Entonces me vine y ahí pude comprar unos apartamenticos de contado, que los invertí de una vez y monté la empresa. Vea, Le gracias da a usted la Dios. garantía, sí. No, muy bueno, de verdad que sí. Es lo que no han hecho mucho, ni siquiera lo que hemos hablado, Oscar, anteriormente con el tema de pensión. Mucha gente independiente, pero sabían que tenían que pensar en cuando tuvieran 60, 70 años y ellos mismos como independientes han hecho sus aportes. Claro. Otros ni siquiera eso. Quiero, o sea, ya para el final toquemos ese tema con Saúlón, que es uno de los, digamos, afectados en el tema, uno de los que tienen algo que ver con ese tema de los futbolistas y la pensión, porque igual hay tema de fútbol para tratar con Saúlón. Saúlón, ¿por qué usted qué cree que en esa época, ya lo hemos dicho, habían 3 volantes, habían 3 delanteros, ahora ya ni se sabe, hay 4 volantes que meten, que los carrileros que con un solo delantero juegan? Yo recuerdo, por ejemplo, la selección Santander cuando usted jugó ya dijo cuáles eran los delanteros. La selección que le dije donde jugaba Oscar estaba Domingo Alarcón, Alfredo Ferrer y Holguín, o sea, eran 3 delanteros. En el Bucaramanga alcanzaron a ver también 3 delanteros. Sí, Daniel que era Cabeza, Sosa y Miguel Osvaldo claro, González. imagínense, y sobraba todavía Orlando Maturana cuando llegó, y sobraba Héctor Ramón Sosa, y bueno, era un equipazo. Esa época, y más Sí. adelante me acuerdo, nunca me olvidará que era el 7, 9 y 11, que estaba la Chichigua y la Piraña. Ah, sí, sí, o sea, claro. siempre, o sea, Y por el toda Animal la... Cortés. Ah, sí, Manimal, sí. Yo estuve Sí, con sí. ellos, claro. Sí, y mucho más atrás, cuando estaba Rafael Agudelo, Eduardo Vilarete y Eduardo Guillo. En todos los equipos era así, de a 3. O cuando el Cali tuvo, ahora cuando hace ratico hablamos del tema de Miguel Escobar, era Ángel María Torres, Néstor Leonel Escota y el Tigre Benítez. Eran 3 todos los equipos. Sí. Y tenía millonarios a Willington Ortiz, a Irigoyen y a Y el Converti, América, por ¿qué ejemplo. me dice? Y por ejemplo, en el caso de América, eran 3 delanteros. Pero usted qué opina si usted tiene que hacer un parangón entre ese fútbol que era, hablemos de la mitad para adelante, 3 volantes, 3 delanteros, a lo que se vive hoy en día, que ya las cosas han cambiado mucho, pero mucho.
Es que ahora el fútbol se volvió ya más atlético, ¿sí? Ya es el que más corra, el que más meta, el que más, ¿sí? Desafortunadamente así. Y los jugadores talentosos van desapareciendo. Mire que ahora están diciendo que ya el 10 desaparece, que ya el 10 no vuelve. Si se va el 10, pues se va la magia. Eso es entendible en el fútbol. Pero para ese paso vamos, ¿no? Hay técnicos que todavía conservan su ideología de tener su 10, por ejemplo, como Colombia. Tener a nuestro James ahí, ¿sí me entiende? Sí, que ya está más lento, sí, pero es un tipo que en un segundo nos resuelve un partido con un pase. Y no está y se desordenan completamente, ¿no? Totalmente. Sí. Así es. Bueno, mirando usted esa época del Bucaramanga, dice, bueno, termina ya su carrera. ¿Cómo ha seguido de pronto viendo el equipo? ¿Cómo ha visto el desarrollo hasta llegar a esa primera estrella que ganó en el 2024? Bueno, esa primera estrella, mejor dicho, la celebramos porque es que toda una vida queriendo uno una estrellita, no importa quién la haya obtenido, pero tener la estrella de la tierra era la más anhelada. Mucha gente dijo, ya me puedo morir tranquilo, porque la verdad, sí, nosotros luchamos y peleamos y tratamos, hicimos buenas campañas, pero antes era imposible, porque antes solo mandaban 3 equipos y el narcotráfico estaba metido o sea, los sueldos, si usted supiera las diferencias de sueldos, que nosotros las sabíamos, era abismal, era abismal. Entonces pues eso interviene mucho en el fútbol. Podían comprar un árbitro sin ningún problema, no había problema. Pita bien o lo damos de baja, y así fue. Entonces era tiempos difíciles, pero un fútbol muy bonito. Me acuerdo que la gente hablaba del maletín, ¿no? Uno estaba en los partidos y decía, por ahí pasó el del maletín. Y uno decía, ¿pero a qué se referirá? Claro, eso pasaba. Claro, ¿no? Y con el Bucaramanga hay historia también de eso, que muchas veces pasó y equipos no siempre le pagaron inclusive a un equipo para que perdiera, sino también le pagaron a equipos para que ganaran. Necesitamos que ganen y ganaron. Sí, Y Bucaramanga vivió eso. Yo estuve ahí, yo nunca en lo que yo estuve, nunca vi una cosa, escuché comentarios, pero hasta ahí. De ahí nunca en la vida pues pensé o como eso que dicen que los técnicos recibían plata, pues en mi caso nunca lo vi, ¿sí? Particularmente pues lo que diga la gente, ¿no? Es como dicen, no me consta. Y si no hay foto menos. Sí, correcto. Saúl, de esas preguntas tradicionales que le hacen siempre a los jugadores de fútbol, ya cuando se han retirado. Un amigo que usted haya tenido en el fútbol, que todavía lo tenga, por supuesto, que le haya dejado ese deporte. Muchos, muchísimo. Yo soy muy amiguero, pero yo tengo muchos. Están los amigos, los Micos, Van Stralen, que son de mi selección, Guatuzzi, William, el Pony, bueno, todos los de la selección. Y en el fútbol, en el Bucaramanga, todos, el Negro, Ramoa, Pelufo, Peralima, Yanio Cabezas, con todos me hablo y tenemos una amistad muy bonita. Así que me acuerde, ¿no? Balcucho, que jugó conmigo en Venezuela, convivimos también. No, hay mucha gente, demasiada gente, y se le queda a uno muchísimos por fuera, pero sí, Agustín Granados, todos vivimos digamos, una época muy bonita de hermandad. Y algunos ya han pasado por aquí, los vamos a tener algunos también de los que ya nombraron, ¿no? Ya hemos estado con algunos. No me acabo de contar, ¿cómo fue esa historia con el Bucaramanga? Bueno, ganó la estrella, pero ¿usted dónde estaba? ¿Con quién vio el partido? ¿Cómo fue la celebración? ¿Cuántas se tomó? Bueno, fue bonito porque pues el partido yo me lo vi en el Club Unión, ¿sí? Yo le dije a mi esposa, vámonos para el club, vámonos con las hijas, vamos a ver quién quita que hoy que quedemos campeones, tenemos toda la fe intacta. Y fue muy bonito porque fue una fiesta. Y lo más bonito fue después, porque el reconocimiento de la gente, todo el mundo tomando fotos conmigo, pero ¿conmigo por qué? Yo no, es que usted es parte de la historia, porque pues allá soy conocido en el club, yo llevo 30 años allá. Entonces esto fue muy bonito, fue una vaina que yo no me la pensaba, porque a mí me gusta más bien verlo en la casa o ir a fútbol, ¿sí?
o encerradito ahí en la casa lo veo con mis hijas y mi esposa. Pero así fue, lo viví en el Club Unión, pero maravilloso. Inclusive salimos temprano porque no me gusta mucho pues la bulla y trago y nada de eso no me gusta. Entonces salimos y casi no llego a la casa. Aquí nos tuvieron 2 horas en la 27, no podía pasar ni para atrás ni para adelante, pero bueno, tocó soportar todo lo que venía. Pero vea lo que le hemos dicho a otros amigos y compañeros suyos como Kiko, que ha estado acá, Manestrale, Mario Niño, Alfredo Ojeda, todos han hecho parte al final de esa estrella, todos al final quisieron en su época conseguirla y no se consiguió en esa época, pero ustedes aportaron y aportaron para que Bucaramanga hoy en día tenga la afición que tiene. Sí, claro, claro, no, eso viene desde antes, o sea, y desde que yo me acuerdo, los partidos que nosotros, el estadio era lleno siempre. Ahora último fue que se perdió mucho la fe. Antes de quedar campeones pasamos digamos, unas fases o unos años malos, se puede decir, ¿sí? Pero la fe nunca se ha perdido. Nosotros siempre añorando de que llegara un equipo y este fue. Y ahí van a quedar plasmados en la historia toda la vida, Claro. como los héroes, y eso es lo que son. Saulón, desde su punto de vista como jugador de fútbol, que conoció, que tuvo camerino, como se dice, ¿por qué se cayó Bucaramanga? Digamos, a ver, yo tengo claro que fue en el partido en Barranquilla con Junior aquella vez y de ahí para abajo se vino en caída y no lo atajó nadie. Y el equipo estaba, hasta ese momento estaba bien. Para usted, ¿por qué se cayó Bucaramanga? Yo creería que, pues, adentro en lo que es en camerino pasan muchas cosas, ¿no? Que a veces no salen a la flor. Yo creo que pudo haber sido división entre jugadores técnicos, porque de todas maneras hay técnicos fuertes, ¿sí? Y hay jugadores que, sobre todo ahorita, a uno le decían, lo regañaban y salía uno agachado la cabeza y se iba. Pero ahora no, ahora es diferente. Ahora el jugador exige como ese respeto también que le den y que no le digan nada. Pero yo pienso que pues nosotros nos debemos eso a la gente y si un técnico está ahí, es porque esa es la cabeza y ese es el que hay que seguir y hay que hacerle caso. Así sea regañón, sea buena gente, mala gente, pero él es el que lleva las riendas del Como una especie de papá, digamos. Correcto. Que hay que O respetarlo. un jefe de de todas una maneras. empresa, el que manda. Sí, sí, Así sí. mande mal, pero esas son las directrices que hay que llevar. Pero mire, algo que usted lo acaba de decir y quiero que los dos me respondan. ¿Pudiera pasarle en esta época lo mismo al Bucaramanga? O sea, se ganó la estrella y vea, que con Leonel alcanzamos a estar de líder, pero ha estado Florentín, estuvo Leonel, estuvo encargado, ahora está Peirano, pero no ha pasado nada, no has dicho qué jugadores vienen, que no sé qué cara le va a mostrar el equipo en este segundo semestre que la gente está esperando. O sea, no podemos quedarnos ya a 2 años de la estrella y ahí como que para atrás y para atrás y para atrás. Sí, es un tema complicado, ¿no? Y es un tema de jugadores también, ¿no? Ya se fueron varios jugadores y no ha entrado prácticamente casi nada, 1 o 2, tengo yo entendido. Vino el muchacho Pacheco, que lo he visto jugar, es buen jugador, jugó en el Pereira, jugó en el Junior, juega en todas las posiciones, polifuncional, me parece que es un buen elemento, pero de ahí no hemos vuelto, no tenemos arquero, no tenemos, o sea, estamos en la incertidumbre, como se dice. Claro, y Su sí. análisis. No, yo siempre dije, ojalá no le pase al Bucaramanga, Saulón, lo que le pasó al Cúcuta cuando fue campeón y vea dónde está ahora. Lo que le pasó al Pereira cuando fue campeón y vea. Es el momento de resurgir, de cambiar, o sea, de retomar ese nivel y seguir hacia arriba con torneos internacionales y por qué no seguir lógicamente pensando, como dicen, vamos por la segunda, pero que sea por la segunda estrella realmente. Y es que ahora, si usted mira, ahora se puede quedar campeón, cualquiera puede ser campeón. Ese mito de antes que existía, que solo 3 podían campeón, era cierto, porque había mucho poder. Ahorita no, ahorita todo el mundo está, a excepción de Nacional y Junior, que son un poquito más solventes, sí, en la parte económica, de resto todos. Y mire usted que ya todo el mundo llega y puede quedar campeón. Sí, hay que tener buen equipo, obviamente, y buena base, eso sí, como todo. Pero hay equipos, vea, como el Tolima,
hablando de los que pueden ser campeones, cómo ha permanecido, ¿no? O sea, el Tolima, uno, ay, como que Tolima otra vez, muchos dirán, pero es un equipo pequeño, no, el Tolima ha permanecido, siempre está peleando, estar en los 8 y peleando estar en las semifinales, siempre. Siempre, o sea, es un equipo muy parejo. Ahí está siempre en la pelea y parece que no, pero sí. Ahí dice, ay, que Tolima es un equipo chico. No, debo de ser chico de rato. Lleva 10 años peleando punta y peleando títulos, ¿no? Es un equipo ya que hay que tenerle cierto respeto. Yo siempre he dicho también con respecto al Tolima, que el Tolima cuando, épocas atrás, Tolima era el último, cuando eran 14 equipos, se peleaban los últimos lugares, pero Tolima casi que lo ganaba. Era el Quindío, el Cúcuta, el Tolima, el Bucaramanga, para allá para abajo, se iban siempre. Pero para mí Tolima fue uno antes de don Gabriel Camargo y después de don Gabriel Camargo, porque después de don Gabriel Camargo ya fue donde el equipo empezó a subir y vea dónde está. Y es que tiene una cosa, que es que han mantenido las nóminas. Y eso es muy importante. Cuando usted mantiene una nómina y trae uno o dos de refuerzo, eso es una maravilla. Porque el equipo ya juega de memoria y si dos vienen a ayudar, mucho mejor. O sea, es muy bueno. Por eso es que dicen, es bueno tener un equipo y que cuando mire y alguien entre sea mejor que el otro, porque ahí está la competencia sana y bonita. Bueno, Saúl, nos contaba usted, tuvo lamentablemente esa lesión en Minerven, en Venezuela, se regresa y prácticamente a partir de ahí empieza usted como a decir, bueno, ya no más el fútbol, mejor me retiro, soy independiente. ¿Cómo se da ya esa decisión definitiva? Y háblenos cómo ha sido el proceso con la empresa también, que es bien importante, ¿no? Pues de pronto pensó en no seguir en el fútbol ni como técnico, no sé si juega barriada y rodillones y todo lo que dicen, pero montó su empresa y dice que tiene un montón de tiempo ya con ella. Sí. Fueron 2 años también pensando en qué iba a hacer, ¿no? Duré 2 años sin hacer nada. Hasta que me decidí y voy a montar la publicidad porque mi papá, el trabajo de Postobón en mi papá él era el jefe de publicidad, set publicidad. Manejaba todo lo que llevaba de publicidad, mi papá lo manejaba. En una empresa aparte de la de Postobón, se llamaba set publicidad, pero era de Postobón. Entonces, me decidí por eso y empecé a irme bien. Tuve un apoyo muy grande en Gaseosas y Pinto, que era el gerente de esa época, era el doctor, que fue el doctor García. Héctor Fernando García. Él me abrió las puertas, claro, porque él es amante del fútbol y me conocía a mi papá. Entonces yo entré con trabajo hasta, mejor dicho, por todos lados, y ahí me encargué yo del equipo de Pinto. Él me llamó, me dijo, Saulón, vamos a jugar todos los torneos que usted diga. Dijo, el equipo son usted, yo y el resto que usted quiera. Yo doy todo, pago todo. Y así fue. Fuimos campeones interempresas en Confenalco, y bueno, en varios torneos. Entonces, hasta que él estuvo. Después cambió el gerente, y al gerente que llegó no le gustaba el fútbol, se acabó todo. Eso es como todo, ¿no? Claro. Bueno. Y entonces así empecé yo, así empezó Publicidad Ruiz. Y bueno, más adelante, 15, tenemos otra empresa que se llama La Casa del Disfraz, con mi esposa que es la dura en todo, la que manda. La que manda. Y también con esa sí nos ha dado una mano muy, muy buena, un complemento bueno, porque en la publicidad hemos tenido, como todas empresas, hemos estado arriba y hemos estado abajo. Hemos tenido pérdidas grandísimas también con la política, que gracias a Dios que estábamos bien parados, pero la plata que se perdió se la dejamos ya hace 10 años al de arriba y pudimos salir adelante de nuevo. ¿Y dónde queda la Casa del Disfraz, Saulón? Carrera 23 1534, San Francisco, a una cuadra de Publicidad Ruiz. Pegadita la ya, sí. sí. Oiga, por eso a los políticos hay que cobrarle por adelantado. Ay, ¿no? Mire, por Dios. Cada uno tiene experiencia. Yo tengo también una por acá, un exalcalde de Florida. Ay, Dios mío, señor. Pero toca dejar así porque ¿qué más? Sí. Yo tengo varias. No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿no? Dedicado a eso, juego fútbol, claro que sí. Ya no mucho. Dirijo el equipo del Gran Combo, un equipo que tenemos hace 30 años, 32. Ahí está Miguelito Balaguer con nosotros, que es uno de los jóvenes del equipo. Está Jessy Mancilla con nosotros también.
y algunos otros muchachos de Barrea que han sido muy buenos, los Cárdenas, sí, Ariel Leal, jugadores de Barrea, pero muy buenos, sí, la Pirañita también, que son jugadores de Barrea, pero extremadamente buenos. Entonces ahí tenemos el equipito y yo prácticamente soy el técnico actualmente, que no me gusta porque nunca me ha gustado ser técnico, pero por la confianza que tengo con los muchachos he dirigido y a veces juego 15 minuticos. No me gusta jugar mucho, a veces veo y no me provoca ni cambiarme, pero siempre estamos ahí, todos los sábados en la cancha. Y todavía cobra tiros libres y se da la posibilidad y le pega igual. Sí, similar. ¿qué días? Hace como 15 días hice un gol de tiro libre, precisamente entré faltando 15, pero normalmente ahorita pues el líder para los tiros libres es Balaguer porque pues, Balaguer es más joven, sí, Balaguer es una década más joven que nosotros, pero y está volando todavía. Nosotros ya estamos pasando ya al olvido, pero estamos conscientes y tranquilos que cuando estuvimos lo dimos todo, como era. Claro. No, y como todos, vea lo que cuenta él, ya se unen diferentes generaciones, pero no dejan el fútbol, o sea, siempre como el comercial antes de cada partido del mundial, si hubiera un idioma en el mundo, el fútbol sería el que une a todo el mundo, ¿no? Correcto, nosotros allá jugamos sus 50, que son mayores de 50, pero por lo menos yo ya tengo a cumplir 62, ¿sí? Entonces, yo ya debería estar en sus 60, que también hay, pero nos negamos a pasar, todavía estamos ahí. Y casi siempre peleamos título con las unidades tecnológicas, que es otro un gran equipo que tiene. ¿Algún conocido dirige? Es que hace un tiempo creo que lo dirigía Adolfo, pero hace unos años, no sé ahora quién lo dirigirá, siempre ha estado como alguien así conocido, ¿no? El de las unidades lo dirige un médico, el doctor Giovanni. No, pensé que de pronto era algún conocido. No, es ahí juega Roy, Tapanicono, juega Guitas Pérez, es otro equipazo, otro muy buen equipo. Por Agüitas Pérez, por ahí va a estar invitado también. Wilson, el popular. Wilson, y el jueves también tenemos otro invitado muy especial de Bucaramanga. No sé si hablamos de Mundial, porque ya vamos sacando una a la hora. Pues, hablemos de Mundial para cerrar con el tema que le digo de pensiones, algo pequeñito, porque Zabulón, digamos, como es para que él le envíe un mensaje también a los compañeros que les falta todavía meterse en el cuento. Por favor, nuestro productor, denos el detallito para Zabulón. A todos los que vienen les damos un detallito para que apoyen a esa selección esta noche con el partido. Muchas gracias. Con una banderita, ya saben que ustedes también pueden tener esta banderita. Las personas que nos escriben por interno o a nuestros números, hablando del tema de pensiones, ¿el número cuál? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Ustedes nos hacen sus preguntas, las inquietudes que tengan, y les estamos también regalando una banderita para que apoyen a Colombia. Hoy estamos en el segundo partido. Ya creo que a partir de mañana empiezan como que 8 partidos diarios, ¿no? Ya no son los 4. Ahí estaba mirando el calendario. Sí. Y para acabar rapidito esta tercera fase, y ya estamos viendo, como esos posibles equipos que pudieran llegar a la final. Argentina, que no venía que no estaba dentro de las apuestas al principio. Mire que ya clasificó. Alemania, un equipo que me está gustando mucho. Países Bajos. Ese partido Francia-Noruega va a ser una cosa de locos con esos dos goleadores que tiene cada uno por su lado. No sé cómo le ha parecido el Mundial. Bueno, he visto algunos, no los he visto todos porque primero estos días me he perdido muchos partidos porque estaba pendiente de la política. Soy apolítico, pero esta vez sí estaba interesado. ¿Cómo le fue? Bien, adelante. Adelante, es que no me gusta hablar por eso. Pero sí, entonces me perdí muchos partidos, ahorita vuelvo a retomar. Normalmente los veo ahí en la oficina trabajando y en la noche pues en la casa. Pero sí, obviamente los que pueda ver, claro que los disfruto, claro que sí. Usted, ese análisis del Mundial que no hemos hablado hoy, ¿cómo ver los equipos, cómo los ve hacia adelante, hacia la final, pues? No, para mí me sigue, digamos, de cierta manera decepcionando Brasil hasta ahora, con todo y que ganó 3-0, pero el segundo partido, no. pero no. Argentina pues va, digamos que bien, apenas en lo suyo ganando lo que tiene que ganar. Noruega lo veo bien. Francia, que partido ese que usted anuncia, el próximo partido, Francia-Noruega va a ser para, como dicen por ahí popularmente, alquilar balcón para ver ese partido.
A ver, ¿cuál otro? Uruguay, Cabo Verde, no lo vi, pero hay dos. Y Uruguay Sí. también esto lo veo como que no, que es posible que no le alcance por lo que se ha visto hasta el momento. Cabo Verde está muy entusiasmado, digamos, futbolísticamente, y es posible que se meta en esa clasificación. Eso de lo de Bociña ha sido enorme. 15 millones de grande, seguidores. Porque ha influenciado positivamente, anímicamente al equipo. Entonces yo creo que, digamos, a ver, los de siempre, bueno, que Francia, que Argentina, de cierta manera Alemania, el Países Bajos también ha estado bien. Portugal de pronto va como chiringueando, como dicen, pero es posible que se meta, que llegue, y la expectativa más grande y el deseo que tenemos que Colombia vaya, les haga, o sea, a ese grupo tratar de llegar lo más lejos posible, que es lo que todos queremos. Exacto, estaba mirando, Messi mismo lo dijo ayer en las declaraciones, que el primer tiempo del primer partido estaban todavía con el susto de empezar nuevamente el Mundial y que se acordaban de hace 3 años y medio que fue el Mundial de Qatar, que empezaron perdiendo. Digo, pero ya empezamos a tener un ritmo. Me preocupa Argentina, pues todos los goles son de Messi. El día que no esté Messi, Dios mío, no hemos visto a Álvarez, a Lautaro, bueno, en fin. Usted en general, ¿cómo ve Colombia? Me pareció un tanto desordenado. Así retomando las palabras de Messi, de pronto ya para el segundo tienen como otra cara, ya están más tranquilos ya, porque los vimos hasta en el himno nacional que todo, yo creo que la lágrima nos salió, porque estábamos de nuevo en un mundial luego de 8 años, pero ya para este segundo partido creo que las cosas tienen que ser diferentes. Sí, yo pienso en lo que vi de Colombia, mi concepto, para mí jugaron un muy buen primer tiempo, mandaron todo el partido, hicimos el gol, como siempre, hay un pedacito que siempre nos falta, nos quedamos en el segundo, nos empatan, nos tuvieron para ponernos, para ir el equipo adelante, el otro, y ya con el gol de Luchito volvió otra vez la selección a vivir, a retomar. Eso son cuestiones como de susto, de presión, ¿sí? Pero yo creo y confío en nuestra selección, creo que tenemos lo mejor, ¿sí? Creo que tenemos lo mejor y creo que nos va a ir bien porque es un equipo aguerrido. Allá ya no hay equipos malos, ya cualquiera puede jugar y le juegan de tú a tú, cualquiera, que nunca haya estado. Claro. Entonces, eso pienso yo. Colombia lo veo bien, para mí lo veo bien. Es que la gente pues a veces lo critica mucho y... Y hoy vamos a tener igual que en el primer partido la tribuna a favor, ¿no? En México era es que la claro, tribuna colombiana, no, hoy en en México Guadalajara. lo que es el país como tal, lo de México, ahora Guadalajara, y mucho más frente a Portugal, porque Miami es muy lleno de colombianos. Entonces Sí. hay que aprovechar eso para cuando sea con Portugal. Sí, no, por hinchada le cuento, eso no. Se gana. No, no vio el partido que había, Claro. 95% del estadio, todo. Una berraquera, ¿no? Es que el Colombia está muy bien, muy bien posesionado en cuanto a hinchas y en cuanto a todo. Aló. Y ahorita vamos a estar mejor. Hola, amor, espérame, ya te llamo. Esa es la mancha amarilla, la que tendremos, bueno, esta noche en Guadalajara. Y el próximo, aunque a mí ese partido, el de Portugal, de pronto sí la hinchada va a ser un poquito partida porque mucha gente querrá ir a ver a Cristiano Ronaldo. Y desde el principio dijeron que ese partido había sido el que más rápido se vendió y luego la reventa de boletería, las boletas más caras eran Colombia-Portugal. Eso, pues para ir terminando, no sé, usted tenía otros interrogantes para Zabulón también. Bueno, rápidamente, ¿hasta dónde llega Colombia? Así como lo ve. Lo veo en los cuartos, entre los 8. Ojalá Dios quiera, sí, Dios quiera que sí, entre más lejos mucho mejor, que eso es como que lo reconforta a uno, como que le da ánimo para todo, ¿no? Sí. No, y ojalá al menos se llegue a lo que se hizo en Brasil. A mí es que el equipo, bueno, hablando de Brasil, el que lo decía usted que está en deuda, a mí Brasil nunca me ha gustado. Yo no sé, porque la gente, todo el mundo iba por Brasil luego de que Colombia duró 28 años sin ir al Mundial. Entonces, no, y se da por la camiseta amarilla y demás. Entonces, a mí Colombia ojalá llegue hasta la final. Y de segundo para mí Argentina. Ya los otros dos que estén ahí en esa semifinal los diré más adelante. Bueno, como usted decía, para terminar, es que aprovecho que yo sé que Zabulón, como dije hace rato, es uno de los, digamos, afectados en el sentido de eso, gran cantidad de jugadores colombianos que jugaron mínimo en un equipo, y
nunca cotizaron esos equipos, nunca les cotizaron la pensión como una empresa. Zabulón, ¿usted en qué momento se dio cuenta de eso? O sea, que usted tenía ese derecho, porque fíjese todos los años que pasaron, estamos hablando que usted fue 83, 84, 85, 80, bueno, todo eso, y solamente en este momento actual es que usted, como la gran mayoría, viene a pensar, ala, y es que eso como que a mí me corresponde. ¿Por qué? La verdad le digo, es increíble lo que le voy a decir, pero yo me enteré desde hace 2 años. Yo la verdad no tenía ni idea de eso, porque pues yo ya me pensioné el otro año, porque yo pues coticé con mi empresa y sí, independiente, entonces no tengo problema. Pero me enteré y yo dije, oiga, sí, nosotros nunca nos pagaron una seguridad social, nunca. Tuvimos errores como jugador antes, que nunca tuvimos un contrato firmado, o sí lo firmábamos, pero se quedaba allá. Claro. O sea, nunca, yo creo que ningún jugador tiene un contrato. Sí, ¿no? Se lo garantizo. Sí, sí. Se lo garantizo, porque eso es una prueba ya Claro. irrefutable, ¿sí? Pero bueno, nos dimos cuenta y estamos, ya tenemos demandado al Bucaramanga 7 jugadores por intermedio de un abogado. William Ruiz ya pudo solucionar su problema, Gloria también pudo arreglar lo suyo, el profesor Pipo Suárez, el polaco Escobar también hablamos, Fernando Fiorillo Sí. también. Y ahorita tenemos un grupo que se llama AESPRO, es jugadores profesionales. Ahí están todos los veteranos, jóvenes no hay ninguno. Están todos los veteranos que jugaron en la época de nosotros, están ahí. Se está peleando también, ya se habló con el Senado, se han puesto varias tutelas y se está trabajando en eso. No es solo para uno ni para dos, es para todos. Porque se ve muy desprotegido. Ahorita los jugadores no tienen problema. Un jugador ahorita que se gana 200 millones de pesos, 300 millones mensuales, ¿qué le va a importar un seguro? No tiene problema. Pero es que antes no habían esas cantidades de dinero. Y ahorita el jugador veterano está sufriendo mucho por esa carencia que tuvimos de no haber pagado la seguridad social. Claro. Hay muchos que le falta ese poquito, que son 6, 7 años, 10. Hay otros que por lo menos yo digo, Ricardo García, que jugó toda la vida. Yo veo a Ricardo García y jugó como 15 años en el Bucaramanga, toda una vida. O Cheche, por decir algo. Que de que yo lo conozco y hasta hace poquito que salió, toda la vida también. Entonces ellos tienen su derecho. Claro. Y hay que pelearlo. Exactamente, sí. Hay que hacerlo. Vea, y hay jugadores, ahora me estaba acordando ahorita, Óscar Bolaño falleció, o sea, el papá de Jorge, Óscar Bolaño, que es jugador de Junior. Hay otros que han fallecido, se me olvidó ahorita. Bueno, son muchos los que han Germán fallecido. Gutiérrez de Piñeres con el tema de Millonarios, que tampoco les han resuelto, y estaba ahí dentro del grupo. Murió hace poquito, Sí. Lucillo López. Exactamente. Le hicimos una vaquita pequeñita como para ayudarlo, llevado. Claro. Entonces, mire, cosas como así, mire, yo por lo menos tengo un compañero acá que está enfermo, que es Plutarco Bolaño, ¿sí? Él tuvo un derrame y tiene medio cuerpo paralizado. Sí. Él está ahí tratando también de arañar, pero no tiene plata ni siquiera para pagar un abogado. Entonces, eso es lo que yo le digo, esa pobreza. Él tenía mucho la esperanza en el hijo, que era de la Selección Colombia, y se le murió. Sí, se murió. Sí, y el pelado iba súper bien y iba a hacer y entonces no se pudo hacer nada. Entonces, esos casos son los que a uno dice, bueno, Dios mío, hay que ayudar a la gente como se pueda en los medios que se pueda, ¿sí? Por eso en AESPRO también, y todo el que quiera contratar un abogado y tenga la posibilidad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es un derecho y que nunca prescribe, es lo que yo tengo entendido. Claro, la pensión es imprescriptible, usted la puede pedir, usted jugó en 1970 y estamos en el 2026, perfectamente se puede pedir, porque es imprescriptible, sí, señor. Es que hemos tenido unos casos como el de Luis Carlos Perea, como el de Norberto Pelufo, que van y no los conocen. No los reconocen, no. Sí. Selección Colombia y no los conocen, Dios mío, entonces es algo que... Y equipos como Nacional, ¿no? Que diría uno. Claro, total. No, y el mismo, le cuento también, el mismo Kiko Barrios, que ya iniciamos el trámite con él, resulta que él fue solo, le mandó un derecho de petición al Bucaramanga, pues manifestándole eso, él solo, antes de empezar pues, el trámite acá con nosotros, y esto le dijo el actual dueño del Bucaramanga,
a él no le costaba que él hubiera jugado en el Bucaramanga, que buscara a los directivos de la época. O sea, eso es una respuesta grosera para un jugador como Kiko Barrios, que es también de los históricos del Bucaramanga, jugó 15 años en el Bucaramanga. Nomás imagine usted. Técnico. Y estuvo, bueno, 15 años con los 2 años que estuvo de técnico, todo ese tiempo le prestó servicio al Bucaramanga, 7 con Junior, 2 con Envigado, o sea, él tiene 22 años ahí también pendiente, imagínense, a la hora de sumar todo eso, Kiko se dispara en cuanto a las semanas. Nosotros con Kiko vivíamos en el mismo ¿Edificio? no, era un apartahotel. O sea, ahí vivían algunos jugadores de Junior y algunos jugadores de Sport. Entonces convivimos 2 años, él jugaba en el Junior y nosotros jugábamos en el Sport. Y después, obviamente, acá en el Bucaramanga. Por eso es que con Kiko pues, se lleva una relación también bastante estrecha. No, y Kiko ya es de Bucaramanga, lo que nos contaba él, los hijos son de acá, los nietos son de acá, él se lo pasa con su camiseta amarilla, o sea, y sale a la calle y la gente se toma la foto con Kiko. Entonces, imagínense, si él es reconocido, ahora los demás jugadores que usted nos está nombrando, la situación es muy difícil, por eso nosotros estamos como pronto abriéndole a la gente la mente, por llamarlo de alguna forma, y esa posibilidad, tienen todos esa posibilidad, hayan jugado en los 70s, en los 80s, en los 90s, ustedes tienen una persona que sepa de eso y les diga qué está pasando, qué pueden hacer, a dónde pueden llamar. 311-619-5671. O al 315-378-7964. Ahora que usted nombró a Plutarco, aprovecho también y que usted de pronto en algún momento sepa cómo estamos buscando a 2 jugadores, a Plutarco Bolaños y a Humberto Mendoza Padre. ¿Sí? Porque sé que la situación de ellos dos es muy complicada, para tratar de colaborarles en ese sentido, ¿sí? Y que pues ellos puedan lógicamente mirar a ver cómo se soluciona, ¿sí? Y yo me comprometo como abogado a ayudarles en lo más que pueda a esos 2 jugadores. Yo sé que habrá mucho más con situaciones similares, pero creo que los más así en este momento son el Plutarco y Humberto Mendoza. Sí, Humberto, sí. Yo ahorita le paso los teléfonos. Bueno, ya le contamos lo de Humberto, que ha sido difícil ese contacto. Saulón, que no sea la única vez y la última, así como dice, las puertas aquí abiertas. Y mire, tan rico hablar de fútbol, no solo del Bucaramanga, no solo de la Selección Colombia, sino ya también de empresa, lo que nos cuenta usted. Y estos micrófonos, esta cámara, están abiertas para usted cuando quiera venir y seguimos hablando de todos esos temas. Muy amable, muy gentil, por acordarse de Saulón Ruiz. La verdad, yo soy muy apartadito, ¿sí? Yo allá en mi empresa, voy a jugar todos los sábados, mantengo mucho con mi familia. Y ya de ahí, pero muchas gracias, la verdad quedo muy agradecido. Eso se llama, para mí, lo considero como un reconocimiento, ¿sí? Y la verdad lo acepto de gran manera. No, ya es que hay que reconocerle lo que decíamos. A ellos les debemos haber sido hinchas del Bucaramanga, seguir siendo hinchas de Bucaramanga. No consiguieron la estrella, pero un pedacito allá de esa estrellita dice Saulón Ruiz en algún lado. ¿Cómo queda Colombia hoy con República Democrática del Congo? Yo le pongo un 2-0. Ojalá Dios quiera que sí. Ay, finalmente le sumo otro jugador que me acordé de la época, Rafael Agudelo, también. Rafael Agudelo, sí, que sé que de pronto la situación parece ser escuchado, que no es la mejor también. O sea, ellos 3, Rafael Agudelo, Plutarco Bolaños y Humberto Mendoza. ¿Usted va a terminar? No, pues simplemente hacer fuerza para que oigan en Colombia, Dios mediante, porque usted se imagina que a primera hora, por ejemplo, si que Dios lo permita, Portugal vuelva y empate y gane Colombia, ya se clasifica. Ya clasifica primero, sí, inclusive. Primero. Ya clasificaría primero. Se puede jugar con un tercero. Sí. Y ya ese partido el sábado, ay, Portugal primero, campeón, ni por ahí. Primero Colombia con 6 puntos. Dios pues quiera. Dios quiera. También vamos por ese marcador 2-0, Dios los permita. ¿Su marcador no lo dio? Yo digo que 2-1. ¿2-1? Igual, que gane Colombia. Allá el joven Joel. 2-0, mire, vamos para 2-0, no apostemos porque nos la ganamos. Muchas gracias a ustedes, nos vemos el próximo jueves con otro invitado. Recuerden que nuestra prioridad son los jugadores, no solamente del Bucaramanga, sino todos han pasado mínimo por 2-3 equipos. Aquí seguimos con este tema de las pensiones y nos pueden escribir, ¿el número cuál? 311-619-5671. Y al 315-378-7964. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Hoy gana Colombia 2-0. En la parte de producción, Joel González, nuestro amigo, colega, comunicador y abogado Oscar Javier Gómez, y quien les habló, Marta Isabel Martínez. Mucha suerte para Colombia esta noche y mucha energía positiva. Nos vemos.